Una de las cosas que nos sorprende en cada una de las ciudades en donde vivimos es la gran diferencia social que puede existir en dicha ciudad. Es por eso que hoy vamos a ver la diferencia que existe entre la clase alta de Australia y en la clase baja de Australia. Ver de las diferencias, cómo son las urbanizaciones, qué diferencias hay, cómo son las casas, cómo son los terrenos, cómo son las avenidas, cómo son las calles. En fin, vamos a comparar cómo es la clase alta y la clase baja aquí en Australia. Así que vamos, síganme. Estamos pasando por una de las zonas más pobres, si se puede decir entre comillas, de la ciudad de Perth, en donde simplemente vamos a ver casas muchísimo más viejas, muchísimo más sin tanto cuidado. Fíjense igualmente cómo está cuidado todo lo que es la parte del asfalto. Fíjense muy bien cómo está el asfalto colocado. Fíjense, aquí está el daycare o el childcare. Fíjense cómo son las casas, son casas muchísimo más viejas, muchísimo más no tan cuidadas. Obviamente los terrenos son también muchísimo más grandes de los terrenos que actualmente venden en una urbanización normal, común y corriente. Fíjense cómo son las casas. Aquí se puede decir que son una de las zonas más populares o con menos recursos de la gente que vive aquí en Perth. Fíjense. Una cosa que quiero comentarles y acerca de, aquí me están viendo, es que en todos lados van a haber parques como este, si lo pueden ver por allá, parques como este, porque simplemente es una de las cosas bastante comunes aquí en Australia, que es tener un parque. Se los voy a mostrar de este lado para que lo puedan ver. Parques a lo largo y ancho de todas las urbanizaciones o de los suburbios. Fíjense aquí cómo están las casas, muchísimo más viejas, muchísimo más descuidadas. Ahí van a ver ahorita el postie o la persona que entrega el correo aquí. Fíjense, también puede ver cómo las tomas eléctricas están por arriba, es decir, no son subterráneas como en las organizaciones mucho más modernas y en las organizaciones de la clase alta y clase media. Vamos a meternos por acá para que puedan ver. Fíjense esta casa como está muy descuidada. Que aquí los parques tienen bastante prioridad, no importa en el suburbio donde vivas, los parques siempre son la prioridad para que la gente se pueda divertir, esparcir y hacer cualquier cantidad de actividades al aire libre. Y también vamos a ver algo súper extraño, y es que aparte de estas casas viejas vamos a encontrar casas mucho más nuevas que obviamente las han demolido, las han tumbado y han construido conjunto de 3 y 4 casas en el mismo terreno. Fíjense en este ejemplo que vemos aquí, es que ven esta casa que está aquí enfrente y al final hay 2 casas más que son del mismo terreno. Es decir, el propietario de la casa anterior tumbó esa casa y construyó unas 3 casas más para poder alquilarlas o venderlas o quién sabe qué. Fíjense, aquí vemos otra de las casas más antiguas, mucho más descuidada. Obviamente el jardín no está también cuidado. Aquí vemos una casa mucho más nueva. Fíjense por este lado para que sigan viendo cómo son las calles. Fíjense cómo son las calles, son calles de dos vías. Fíjense, esta casa que está en venta está bastante descuidada. Fíjense que tiene hasta un árbol sacado de sus raíces. En sí, en general, obviamente las casas no son las mejores, pero tampoco son casas que están a punto de caerse. Obviamente se van a encontrar casas de todo tipo y de todas las formas y colores, pero obviamente no es algo tan grave. Fíjense el estado del piso, fíjense cómo están las calles, sumamente cuidadas, no hay ningún hueco, las alcantarillas están perfectamente bien mantenidas. Obviamente, como vemos otra vez, las líneas eléctricas están por encima a nivel de la tierra, no están por debajo, que obviamente eso lo vamos a ver en una de las zonas más exclusivas y otras de las zonas de clase media alta aquí en Perth. Fíjense otra vez cómo vemos los parques. Fíjense los parques como son bastante habituales
en todo lo que es, en todos los suburbios, no importa el suburbio donde se viva, siempre van a haber parques a lo largo y ancho para que la gente se pueda obviamente dispersar y tener un rato durante el día. Fíjense muy bien cómo es la entrada de esta urbanización, fíjense la avenida o la calle es súper amplia. Una de las cosas que tienen las urbanizaciones aquí en toda Australia es que no son urbanizaciones cerradas como la que podemos encontrar en Estados Unidos, que son urbanizaciones con un gate o con una portón y alguien tiene que abrirte la puerta para que puedas pasar directamente a la urbanización. Eso aquí en Australia no existe, las urbanizaciones son abiertas, son bastante abiertas, o sea, no hay ningún tipo de portón, a menos que un grupo de personas compre un terreno gigante y lo cierren, lo hagan privado, pero obviamente eso no es muy común verlo aquí. Fíjense las casas como son, bastante, el estilo bastante inglés. Fíjense esa casa por allá en esta esquina, como son de grandes. Fíjense los árboles, fíjense que los jardines están muchísimo más cuidados y fíjense que no existe ningún tipo de tendido eléctrico por encima de la superficie, están todos por abajo, por el subsuelo. Esto es algo bastante notorio en las urbanizaciones de clase media y de clase alta, que no existe ningún tipo de tomada eléctrica. Fíjense que aquí las casas con sus campervans, para irse de excursión, fíjense aquí con sus yates. Fíjense esta casa aquí como está, es bastante cuidado, su trampolín afuera, sin ningún tipo de problema. Los carros son carros comunes y corrientes, no existe esa extravagancia de que porque vives en una zona muy costosa vas a tener un carro, un BMW o un Mercedes-Benz. Aquí los carros son bastante accesibles para todas las personas, así que eso no va a influir. Fíjense estas tres casas, me acercarme un poco más. Fíjense estas tres casas que tenemos acá como son, fíjense casas ya de dos pisos en esquinas, fíjense muy bien lo grandes que son las casas, realmente con su portón, su entrada. Son dos casas en una, fíjense que es suficientemente grande como para que puedan caber dos casas. El jardín obviamente sumamente cuidado. Fíjense esta casa un poco más vieja pero en muy buen estado. Así que la verdad es que la diferencia entre las urbanizaciones de clase alta y las urbanizaciones de clase baja aquí en Perth son bastante notorias. Obviamente el valor de la propiedad aquí es muchísimo más elevado, muchísimo más costoso. Está alrededor de $1,5 millones a $2 millones en promedio una de estas casas. Bueno, mi gente, seguimos aquí paseando por la ciudad y llegamos a un sitio que se llama Peppermint Grove, que es la zona más exclusiva de Perth, de acuerdo a varios sitios de internet. Aquí la casa puede llegar alrededor de unos 4 a 3 millones y medio de dólares. Son casas sumamente lujosas. Esto me parece bastante a lo que es la Lagunita en Caracas, en Venezuela. Fíjense cómo son las casas son casas antiguas, casas extremadamente gigantes. Yo no sé si la lluvia nos deja ver, pero fíjense esta casa tan gigante que es. Fíjense lo grandioso. Fíjense estas casas por este lado, que son casas de 2 pisos, casas muy antiguas de estos tipos de la colonia. Yo no sé si podrían decir así, pero fíjense esta casa acá, que debe costar alrededor no menos de unos $2 millones y medio de dólares. O sea, no menos de unos $2 millones y medio de dólares debe costar esta casa, que es brutal. O sea, yo nunca había venido para esta parte, para esta zona de Perth. Fíjense, déjame bajar el video para que puedan ver bien las casas de este lado, que son impresionantes, señores. Son inmensamente gigantes, algunas super modernas como esta. Lástima que el día de hoy está lluvioso y no podamos ver las casas en su mayor esplendor, pero fíjense esta casa por acá. Vamos a ver el vidrio, no importa que me moje, solamente quiero mostrarles las casas para que vean lo impresionantes que son. Y una vez más vemos que no existe ningún tipo de toma eléctrica o ningún cable, nada que sobresalga de la superficie. Fíjense que hay casa por allá.
Y una vez más, los carros que vemos son carros netamente comunes y corrientes, no son carros extravagantes, no son Ferraris, no son Lamborghinis, nada de eso. Obviamente existen y se ven bastante, pero no es el común denominador. O sea, es un carro normal, es Toyota, Mitsubishi. Fíjense esta casa, wow, qué belleza esta casa. Bueno, mi gente, así pudieron ver cómo son las clases alta y la clase baja aquí en Australia. Pudieron ver los contrastes de cómo vive la gente aquí en Perth, específicamente en Australia. Y aquí atrás de mí está también una de las calles más exclusivas en Perth. Fíjense la vista que tiene, nada más y nada menos, de casi toda la ciudad. Lástima que hoy el día está lloviendo, pero de verdad que la vista es genial. Así que, señores, si de verdad que el video les gustó, por favor dejen un comentario y díganme cuáles son las zonas más exclusivas de su ciudad en donde viven. Si les gustó, ya saben, dejen un comentario, suscríbanse si no lo han hecho, dale like, compártanlo para que lo vean muchas más personas. Y fíjense el palo de agua que está cayendo el día de hoy acá. Es impresionante la lluvia torrencial que está cayendo el día de hoy aquí en la ciudad, señores. Así que nos vemos en un próximo video. Váyanlo, mi gente.